Saludos cordiales. Mi nombre es Jimena Ortiz y junto a mis compañeros Diana Chusino, Brittany Prado, Joseph Calero, abordaremos el tema de la irretroactividad y retroactividad de la ley. La aplicación de la ley en el tiempo constituye un aspecto fundamental del derecho, pues permite determinar si una norma jurídica puede producir efectos únicamente hacia el futuro o respecto de hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia. En términos generales, la irretroactividad implica que una ley no puede aplicarse a situaciones previas a su vigencia, mientras que la retroactividad supone la posibilidad de que una norma produzca efectos sobre hechos anteriores en los casos permitidos por el ordenamiento jurídico. A continuación, abordaremos la importancia de estos principios, algunos ejemplos prácticos y su incidencia dentro del sistema legal. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Listo. Como segundo tema, nosotros abordaremos lo que es la retroactividad. Entonces, nosotros conocemos que la retroactividad es la ley, es el principio jurídico mediante el cual una norma nueva puede aplicarse a hechos, actos o situaciones que ocurrieron antes de dicha norma entrar a vigencia. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? La ley produce efectos sobre acontecimientos pasados. Esta ley de la retroactividad es importante porque, como primer punto, nosotros tenemos que protege los derechos fundamentales de las personas. Dos, garantiza la aplicación del principio de la justicia y equidad. Tres, permite que una persona se beneficie de una norma más favorable. Cuatro, evita que se mantengan consecuencias jurídicas más gravosas cuando existen una regulación posterior más beneficiosa. Y como último tenemos que fortalecer la confianza en el sistema jurídico al trato más justo del condenado. Listo, ¿esta ley cómo se aplica? Esta ley se aplica en penal cuando una nueva ley favorece el proceso o el condenado. Esto se conoce como principio de favorabilidad. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo. Por ejemplo, supongamos que una persona fue condenada en el 2023 a 8 años de prisión por un delito que cometió. Pero en el 2025 entra a vigor una ley que reduce pena máxima, que ese delito es a 5 años. Esto, debido al principio de favorabilidad, la nueva ley se aplica retroactivamente al condenado, permitiendo que su pena sea revisada y ajustada a la sanción más favorable, estableciendo una nueva norma. Gracias. Como tercer punto tenemos lo que es la irretroactividad de la ley. La irretroactividad de la ley es un principio jurídico que establece que las leyes solo se aplican hacia el futuro, es decir, a hechos ocurridos después de su entrada en vigencia. En Ecuador, este principio está reconocido en la Constitución de la República, que nos garantiza que las normas no afecten a situaciones pasadas. La irretroactividad de la ley es muy importante. ¿Por qué? Porque nos garantiza la seguridad jurídica de las personas, protege los derechos adquiridos, evita que las leyes nuevas generen injustas sobre hechos que ya hayan pasado, permite que las personas confíen en la estabilidad de las normas. En Ecuador, esta regla es algo general, que la ley no es retroactiva. Sin embargo, existe una excepción establecida en la Constitución, que en materia penal la ley puede aplicarse al pasado si es más favorable a la persona. Esto nos implica el principio de favorabilidad. Un claro ejemplo tenemos si una persona cometió, digamos, una infracción cuando la sanción era la multa de $100 y luego una nueva ley aumenta la multa a 500, no se aplica la nueva ley porque sería una retroactividad. Pero si la nueva ley reduce la multa a $50, entonces sí se puede aplicarse porque se beneficia al infractor. Muchas gracias. A continuación tenemos la irretroactividad y la retroactividad en la aplicación en el sistema legal. Esto podemos encontrarlo en algunos casos, como es en la Constitución, en los códigos civiles, penales y administrativos, los cuales establecen reglas sobre la retroactividad y la irretroactividad. Tenemos como el principio de legalidad, en donde se implica que esto puede aplicar leyes en contra de lo establecido en leyes anteriores. En esta materia penal está restringida para proteger derechos y libertades individuales, el cual nos permite, en estos casos, en las leyes más benignas o en ciertos aspectos de la ley penal que favorece al imputado.
La retroactividad en sí puede ser, en la mayoría de los sistemas jurídicos, la retroactividad total de las leyes penales o civiles, las cuales están dirigidas a principios constitucionales o legales para garantizar la seguridad jurídica. En cambio, la irretroactividad es la regla general en muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en materia penal, para proteger la seguridad jurídica y los derechos adquiridos. Podemos también observar el siguiente ejemplo, en donde menciona que una persona fue condenada a 10 años de cárcel en el 2024 y en el 2026 entra en vigor una reforma penal que reduce la pena máxima para ese mismo delito a 5 años. Como parte final de la conclusión, tenemos que son principios fundamentales en el derecho, ya que regulan la aplicación temporal de las normas jurídicas, en donde nos ayuda a garantizar la protección de los derechos fundamentales, la justicia y la seguridad jurídica, mientras que todo esto nos ayuda a predominar en la mayoría de los casos para evitar afectaciones a hechos pasados. Gracias.